Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Buenas tardes tengan todos los que nos escuchan. Este es su programa de Alcohólicos Anónimos. El día de hoy vamos a ver el tema, la humildad para hoy. Para nosotros los seres humanos, la humildad absoluta es imposible. Lo mejor que podemos esperar es ver el significado de este perfecto ideal. No somos santos, lo que pretendemos es el progreso espiritual, no la perfección espiritual. Solo Dios puede manifestarse en lo absoluto. Los seres humanos tenemos que vivir y desarrollarnos en lo relativo y aspirar a conseguir humildad. Pero antes de comenzar, vamos con la reflexión del día. La reflexión del día 29 de mayo. Verdadera tolerancia. El único requisito para ser miembro de AA es querer dejar de beber. Oí por primera vez la forma corta de la tercera tradición en el preámbulo. Cuando llegué a AA no podía aceptarme a mí mismo. Alcoholismo a un poder superior. Si hubiera existido algún requisito físico, mental, moral o religioso para ser miembro, ya estaría hoy muerto. Bill W. dijo en una charla grabada acerca de las tradiciones que la tercera tradición es una carta de garantía para la libertad individual. Lo más impresionante para mí fue la sensación de aceptación por parte de los miembros que estaban practicando la tercera tradición, tolerándome y aceptándome. Creo que la aceptación es amor y el amor es lo que Dios tiene dispuesto para nosotros. Bien, ahora que ya no frecuentamos los bares, ahora que llevamos a casa nuestra paga, ahora que participamos activamente en AA, y ahora que la gente nos felicita por este progreso, naturalmente empezamos a felicitarnos a nosotros mismos. Pero puede que todavía nos encontremos muy lejos de la humildad. Muy a menudo, aunque bien intencionado, he actuado mal, diciendo y pensando, yo tengo la razón y tú no la tienes. Lo alarmante de la ceguera del orgullo es la facilidad con la que ésta se puede justificar. Pero no tenemos que buscar muy lejos para encontrar evidencia de que esta engañosa especie de autojustificación es lo que destruye la armonía y el amor. Es lo que hace que una persona vea a su enemigo en sus semejantes. Valiéndonos de la justificación, podemos hacer que todo tipo de locuras y violencia parezcan buenas e incluso respetables. A nosotros no nos corresponde condenar, lo único que podemos hacer es investigarnos a nosotros mismos. Pero bien, antes, ¿cuál sería la primera pregunta? ¿Qué es la culpabilidad o la rebeldía? ¿Por qué dicen que nos conducen a la pobreza espiritual? Sí, la culpabilidad es una de la otra cara de la soberbia, ¿no? Dice que nos lleva a un agujero, a un hoyo muy profundo en el cual vamos a ver una destrucción y una desintegración interiormente individual. El hecho de sentir la culpabilidad como una amenaza o como una causa en nuestras vidas es una amenaza, porque dentro de lo que nosotros vamos arrastrando pensamos que el hecho de la culpabilidad era el hecho de culpar a los demás, pero vemos detenidamente y a fondo el hecho de que trabaja de dos maneras, ¿no? El culpar a los demás y el culparnos a nosotros mismos, ¿no? El culparnos a nosotros mismos es la ceguera del espíritu, ¿no? Es el rechazo de nuestra forma de ser íntegra y recta hacia nosotros mismos. Es parte de la conmiseración la que nos lleva a que nosotros tengamos una destrucción total. La rebeldía como hecho, como actitud, que es una de las fuentes de autodefensa, ¿no? Nosotros vivimos en la obstinación, que es parte de la rebeldía. No queremos encauzar nuestras ideas hacia un camino,
hacia una línea que nos lleve a un progreso, ¿no? Nosotros estamos en contra. Dice, cuando nosotros estamos luchando en contra de las ideas, que decimos, yo tengo la razón, tú no tienes la razón, yo tengo la solución, nadie tiene la solución. Cuando nos tenemos que llegar a un cierto momento de someternos, de escuchar, cuando nos dicen, siéntate y escucha, y no queremos escuchar, no queremos entender, no queremos que nos digan, ¿sabes qué? Estás mal, sabes que las cosas las estás haciendo mal, sabes que tu vida está mal, sabes que tus ideas que has generado nuevamente, has sacado ideas viejas, has metido nuevas, pero muchas de las veces aquí habla de cuando ya está uno creyendo, que está uno entendiendo, esas nuevas ideas que se han metido en la cabeza siguen siendo erróneas. Entonces la rebeldía dice, no, yo estoy bien, yo no estoy mal, yo tengo la razón, mis ideas son buenas, porque son nuevas, pero podemos caer nuevamente en el error y en el engaño. Y esa parte de rebeldía, esa parte que se pone esa muralla, ¿no? De no poder escuchar a los demás, de no poder llegar al análisis, a la reflexión, el no admitir y aceptar que nuevamente estoy equivocado. Nosotros tenemos que entender que una vez que empezamos a caminar, vamos a volver a cometer errores, vamos a volver a caer, vamos a cometer una infinidad de cosas que no van a ser certeras, no le vamos a acertar al blanco, vamos a tener que volver a caer, ¿no? En la mentira y en el engaño, pero esa mentira y ese engaño se vuelve a cerrar, ¿no? Se vuelve a cerrar parte de lo que hemos encontrado y tenemos que nuevamente reabrirla, ¿no? A través de dejar de estar de renuentes, de dejar de rebelarnos. Una de las cosas que nos lleva a la rebeldía es decir, no voy, no lo hago y no lo haré. No lo quiero y no entenderé. Prácticamente dice dentro de nuestra literatura, se cierra automáticamente esa puerta que apenas estaba queriendo abrir. Porque la cerramos de un portazo y remarcamos y decimos, no, nunca. Estamos diciendo que no. Y otra parte de la rebeldía es estar encima de los demás. O sea, no obstante, conforme con uno, estar en la renuencia, empezamos con los demás, a decir, es que tú estás mal, es que esto no está bien, es que esto debería de ser así. Me están mostrando que la solución no es la que yo quiero, que no es la que en realidad estoy pensando, y yo estoy diciendo que no, que esa es. Entonces empezamos a perjudicar a las demás personas, empezamos a hacer un círculo a través de la rebeldía. Después de que vemos dentro de una situación que no tenemos la razón, entonces llega nuevamente la culpa, la culpabilidad, la que nos dice, estás mal, la que nos dice, la has regado nuevamente, pero que el orgullo inmediatamente nos dice y nos justifica, agarra una de sus justificaciones y nos dice, no, estás bien, qué bueno que lo hiciste, que no te importen los demás, que te importes tú, que estés bien tú, y el importante eres tú. Entonces nosotros automáticamente estamos siendo presas del orgullo también. El orgullo, esa faceta de la mente en la cual tenemos la dispersión de ser una persona no congruente, una persona no coherente, una persona que no está actuando con lo que habla el tema, con verdadera humildad. Con esa humildad, ¿no? Es la otra parte de la soberbia. Sí, aquí es a donde nosotros mismos podemos darnos cuenta que es un tanto difícil el concebir un concepto o tener una idea de la humildad. A lo mejor se practica y se hace a través de actos, pero poder hablar de ella, poder definirla, poder abarcarla, pues es un tanto complicado. De lo que vamos a tratar es precisamente de eso, ¿no?
¿qué tiene que ver la culpabilidad y qué tiene que ver la rebeldía? De alguna manera la culpabilidad hace que nosotros mismos nos autodestruyamos, y la rebeldía y la soberbia hace que nosotros destruyamos a otras personas. Entonces, de alguna manera, estos son dos extremos que de alguna manera la humildad tiene que ver con estos dos aspectos, y no tan solo nada más con ellos, sino con muchos más, ¿no? ¿Cómo nos justificamos nosotros ante nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo y de qué forma? Dice que nosotros nos analizamos prácticamente de una forma poco realista. ¿Por qué poco realista? Dice, porque nosotros siempre hemos inventariado nuestras ideas y nuestras acciones de una forma individual. Entonces, como tenemos esa faceta, por ende tenemos esa faceta de nosotros de ser poco realistas, porque no podemos dispersar la verdadera realidad de las cosas. Necesitamos una ayuda. Dice, una vez que hicimos por primera vez nuestro inventario, pudimos darnos cuenta de las cosas que engañosamente hemos siempre tenido en nuestras manos. Hemos resistido parte de la verdad en nosotros mismos sin saber que era parte de la mentira, porque hicimos un inventario poco realista. Pero una vez que nosotros empezamos a tener la ayuda mutua, una vez que empezamos a dejar que la demás gente, que otros alcohólicos incursionen en nuestras vidas, que hagan una inspección y una crítica más general, más global, más amplia de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros hemos venido haciendo el día de hoy, el día de ayer. ¿Por qué nos sentimos de esta forma, no? ¿Por qué nuestra percepción de la vida no ha cambiado tanto? ¿Por qué tenemos una ceguera espiritual? ¿Por qué no podemos crecer? ¿Por qué no podemos llegar a lo que dice al principio, ese progreso espiritual? Dice, porque hemos actuado de una forma tan equivocada y tan engañosa que nos hemos sentido sumisos y nos hemos llegado a creer humildes. Nos hemos llegado a creer que somos parte de esa gran solución, y si hemos encontrado la verdad de nuestros problemas y nos hemos alardeado y hemos sentido esa soberbia y hemos querido pasar por encima de los demás, ¿no? Y decir, ahora sí he encontrado lo que yo buscaba, ahora sí he resuelto mi problema, mi convicción es diferente. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque una vez que nosotros llegamos a querer concentrar la razón, nos tenemos que hacer un detenimiento y hacernos esa pregunta: ¿realmente nosotros tenemos la razón? ¿Realmente las cosas son como nosotros creemos? Y no, en realidad no, porque nos vamos a ese autoanálisis, nos vemos esa crítica. Nosotros por automático nos damos las buenas. Yo siempre me di las buenas. Dice, dentro del inconsciente, cuando empieza a ver las fallas y los errores, se los brinca, se los pasa. Dice, esto no lo veas. Dice el orgullo, esto no es necesario que lo veas, esto no es necesario que les des a saber, esto no es necesario que lo conozcan, esto lo llevamos tú y yo, solamente tú y yo lo sabemos, ¿no? Entonces empezamos a hablar de las cosas buenas que tenemos. Dice, pero de las cosas malas y de las ideas que están equivocadas no queremos hablar por sí solos. Pero una vez que empezamos a encontrar las fallas, una vez que nos empiezan a mostrar con un enfoque ya más realista, una convicción más clara, más certera, nos empezamos a dar cuenta que no hemos progresado, o sea, que no hemos alcanzado eso que dice, que se había dicho al principio, ¿no? Yo ya progresé, yo ya entendí. Dice, llegamos a tener esa soberbia espiritual, el hecho de caminar en un camino sin entender, el hecho de estar en un fruto sin estar extrayendo la esencia, y es esa forma y esa actitud de querer pensar que ya entendemos más que los demás. Pocos entienden lo que yo entiendo, pocos saben lo que yo sé, pocos hacen lo que yo hago.
¿A poco esa no es una actitud soberbiamente? ¿A poco no esas expresiones se oyen tan pesadas de no decir, yo soy igual que todos los demás, soy uno más, soy parte de ustedes, yo necesito de ustedes, sin ustedes no sería nadie, sin ustedes no podría llegar a ser lo que algún día seré, sin ustedes no estaría solo, yo necesito de ustedes? Para llegar a sentir ese tipo de sensaciones que nosotros realmente necesitamos eso que dice, un autoanálisis realista y profundo a través de los demás, a través de la ayuda, porque uno individualmente es un análisis pues poco realista. Aquí nosotros vamos a estar insistiendo qué tiene que ver la culpabilidad y qué tiene que ver la soberbia. Vamos a estar hablando mucho acerca de ello. La culpabilidad siempre nos va a hacer creernos algo que realmente no somos, ¿no? Muchas de las veces, cuando se siente la culpabilidad, creemos que lo que hemos hecho pues no tiene perdón de Dios, ¿no? Y muchas de las veces ahí hasta pecamos de soberbia. Pues ¿qué hiciste? Pues no, pues es que nada más me fui 2 días y no llegué, ¿no? Y muchas de las veces, bueno, y dice, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues es de que yo me siento mal por lo que hice, ¿no? O por ciertos actos que nosotros cometemos en nuestras vidas, que nosotros creemos que hicimos algo que es imperdonable, cuando nos damos cuenta que realmente nada más lo único que estamos haciendo es tener vivencias y experiencias, ¿no? Pero que estamos muy lejos de entender por qué es tan necesario esta parte de la humildad, por qué es tan necesario esta parte del autoanálisis, ¿no? Porque muchas de las veces se cree, o nosotros vemos y observamos que hay quien dice que tiene contacto con Dios, otros que se van de la mano con Dios y otros que se sienten dioses, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la humildad? Muchas de las veces el creer que se está con Dios y que Dios está de nuestro lado nos lleva a pecar de soberbios, ¿no? A pecar de algo que realmente sabemos que es muy poco realista, ¿no? ¿Por qué? Porque como tenemos esa idea, ya nadie nos saca de ahí. Creemos que nosotros tenemos la capacidad de juzgar a los demás sin que se nos condene a nosotros, ¿no? Entonces, ¿en cuántas trampas nosotros podemos caer? Y es cierto, ¿no? Ahora que tiene que hacer un inventario, ¿cómo podemos salir de esa falsedad en la cual nos encontramos? Dice que solíamos caer en las viejas costumbres de los días de bebedor. ¿Por qué nos expresa este tema, este tipo de cosas? Dice, porque nosotros tenemos que analizar esas situaciones, esas viejas costumbres que solíamos tener. ¿Cuáles eran esas viejas costumbres que solía tener el alcohólico cuando andaba en las tabernas y en los burdeles? Tener ese sentido de fama, tener esa sensación de poder, ¿sí? El hecho de querer ser el centro de la atención y de decir yo pago, yo doy, yo soy y yo siempre, ¿no? El yo primero, yo, luego yo, después yo y siempre yo. Nosotros buscamos una fama dentro de la familia, no la encontramos. Fuimos a buscar una fama dentro de la sociedad y no la encontramos. Recurrimos a un burdel y ahí encontramos la fama. Ahí pudimos sacar el poder a través del aspecto material. Pudimos mandar, pudimos dirigir, pudimos exigir eso que no pudimos hacer en esos otros lugares, ¿no? Ahí encontramos esa fama, ese poder, nos desbordó el poder. Dicen que el alcohólico cuando está en la actividad vive solamente en la pompa, en la ilusión, en la fantasía, en esa vida ficticia, en ese autoengaño. Es una ilusión, es una farsa, ¿no? Dice, pero ¿por qué nos refiere? Dice que hemos regresado a las viejas costumbres. Una vez que el alcohólico empieza a dejar de beber, empieza a acumular dinero.
como empieza a acumular dinero, dice, como todas esas monedas que se iban para la taberna, para los burdeles, para las botellas, para las cervezas, para todas esas desviaciones que se ocupaba ese dinero, dice, por automático se empiezan a dirigir a su bolsillo, ¿no? Se empiezan a llenar los bolsillos de monedas, de billetes, porque ya no se está mal encauzando la parte material, ¿no? Entonces el alcohólico empieza a hacer un cúmulo de dinero, ¿no? Se empieza a perder a través del poder, porque el hecho de pensar que nosotros, a través de estar progresando materialmente y económicamente, estamos saliendo de nuestro problema. Ya estamos progresando. Decimos, ya me va bien, ya pago mis cuentas de banco, ya pago mis deudas, ya pago mis propios problemas y ya me mantengo a mí mismo. Entonces sí he progresado, entonces esto me está dando resultado, pero aguas, porque tenemos que diferenciar en qué sentido me está dando resultado. Acumular dinero, cualquiera lo puede hacer. Pagar sus cuentas de banco, cualquiera lo puede hacer. Mantenernos a nosotros mismos, eso debería de haber sido una responsabilidad desde el mismísimo principio. Es algo que es parte de nosotros. Es algo que nosotros no podíamos echar esa carga a otros. Otros empezaron a cargar con nuestra responsabilidad de nosotros mismos y nosotros nos cegamos, ¿no? Por el hecho de decir que me ayuden y que me den. Ahora nosotros decimos, ahora sí me mantengo a mí mismo. Orgullosamente estoy sacando mis cuentas adelante. Dice, pero nosotros nos estamos perdiendo las viejas costumbres. Nada más que sin la botella en la mano, ¿no? Estamos queriendo crear fama. Que todos se den cuenta que estamos progresando, que todos se den cuenta que el alcohólico que llegó por primera vez al grupo estirando la mano, ahora ya llega en carro, ahora ya viene de traje, ahora ya se cambia, ahora ya se perfuma, ahora ya cambió su forma de ser. Dice, pero nos preguntamos a nosotros mismos, ¿eso será humildad? Dice que parte de la humildad es el reconocimiento claro de lo que soy y de lo que seré, y de que soy una mínima parte, ¿no? Entonces empezar a analizar si realmente yo estoy caminando con esa forma, si realmente mis ideales han sido cambiados. ¿Por qué? Porque dentro de la autocrítica me estoy dando cuenta que estoy teniendo las mismas actitudes, esa tediosa forma de adquirir fama, esa actitud de siempre querer ser el todo, ¿no? Siempre querer ser el que dirige todo, el que todo lo sabe, el que todo lo tiene. Dice, pero tendrás únicamente en el aspecto material. Dice, pero en el aspecto espiritual estás hablando soberbiamente espiritual. ¿Por qué? Porque esa parte que en realidad es esencia de la que se siente, de la que se percibe, de cuando alguien está sintiendo un progreso espiritual, no vocifera nada. No anda diciendo por todos lados, ¿saben qué? Yo ya tengo, yo ya doy, yo ya pago. Dice, aquel humilde es aquel que se conduce sumiso, callado, que nada más escucha, analiza y habla. Sí, aquí nosotros podemos darnos cuenta qué tan engañoso es el entender que nosotros o nuestro caminar está lleno de obstáculos, porque muchas de las veces el creer que se está haciendo las cosas bien se descuidan muchos aspectos. Muchas de las veces nosotros nos damos cuenta que las personas obsesivas por el trabajo pues descuidan a sus hijos, descuidan a sus esposas, ¿no? Las personas obsesivas por el dinero, lo mismo. Entonces muchas de las veces nosotros podemos creer que estamos haciendo las cosas bien y hasta que no nos los dicen es como nosotros podemos darnos cuenta de qué tan equivocados hemos estado. Nosotros transitamos durante nuestras vidas sin pararnos ningún instante, y ya cuando a través de que pasaron años en nuestras vidas, a través de que podemos decir ya estoy casi cerca de los 50, ¿qué pasó con ella? ¿Cómo la viví? Y muchas de las veces el no habernos detenido, pues nos damos cuenta que vivimos una vida tan acelerada que pasaron 1000 cosas y no nos dimos cuenta.
tuvimos una esposa, tuvimos unos hijos, y ya cuando nos damos cuenta, ellos ya están grandes, ya están haciendo sus propias vidas. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, el entender que este caminar de la humildad, pues es muy complejo porque nos recuerda que nosotros tenemos que estar atentos con nuestras vidas. Nosotros tenemos que buscar la forma de preocuparnos por aquellos aspectos a donde nos causamos daños a nosotros y hemos causado daño a otras personas. Nosotros nunca nos preguntamos ¿y por qué las personas que están a nuestro alrededor actúan de esa forma? ¿Por qué no nos entienden? ¿Por qué nos ignoran? ¿Por qué nos hacen a un lado? ¿Por qué nos hacen sentir así en algunos momentos? Nunca nos detenemos a pensar, pero indiscutiblemente que es por algo que nosotros mismos lo hemos provocado. Sin darnos cuenta, nosotros nos vemos estancados en nuestra vida. ¿Por qué hemos dejado de vivir? ¿Por qué nos hemos dejado desinteresar por lo que pueda ser de nosotros el día de mañana? Hay una parte en la cual menciona este tema que dice no te arregles tanto para el jueves. ¿Por qué dice esa parte, no? Nosotros siempre hemos futurizado, hemos programado parte de las cosas que realmente estamos sintiendo y decimos, esto va a pasar, esto llegará y esto será. Pero nosotros estamos queriendo dar pasos agigantados, estamos queriendo dar vistazos en el futuro en el que desafortunadamente no lo podemos hacer. Tenemos que vivir solamente por el día de hoy, solamente por el día de hoy, en este preciso momento, aquí y ahora, sin estar preparando cosas para el futuro. Pero tenemos esa manía, ¿no? A través de lo que comentaban ahorita con anterioridad, esas grandes obsesiones que tenemos nosotros los alcohólicos. Somos personas tan obsesivamente compulsivas, somos personas extremosas. Dice, pero una vez que empezamos a identificar ese tipo de defectos que tenemos, que están ahí, que están radicando dentro de nosotros, dice, nosotros tenemos que ver como alternativa y reconocer claramente que ese tipo de cosas, como nos mencionaba un día, ¿no? Una parte de la aceptación y parte de buscar ayuda para dejar la bebida es una parte de la humildad inconscientemente. Estamos practicando la humildad sin saber que la estamos buscando, a través de tener esa ansiosa necesidad de un cambio profundo de personalidad. Esto ya no lo quiero. Dice, pero ahora que descubrimos que tenemos otras obsesiones, que tenemos otros defectos, que estamos encaminados hacia la destrucción sin darnos cuenta, tenemos que humildemente pedir que se nos libere de esa gran obsesión, de esa gran carga, de ese defecto que se tiene incrustado ahí, ¿no? De ese defecto con el que se viene caminando. Entonces decimos, ¿cuál es la diferencia entre el principio y hasta estos momentos? Que parte de la humildad siempre nos va dirigiendo desde el principio a la aceptación, a la derrota, ¿sí? Y a buscar la ayuda de ese Dios amoroso, de ese Dios que se manifiesta, de saber que no podemos solos. Entonces, una y otra vez nos menciona, cuando no puedas con la carga, asume la carga a otro, asume la carga a tu Dios. Eso es una instancia de humildad, el reconocer. ¿Por qué te sigues aferrando? ¿Por qué sigues pensando que puedes solo? Mira cómo estás, mira en qué te has convertido, mira cómo los demás cortan esas relaciones contigo. Mira por qué cuando la gente llegas, se va. Mira por qué la gente cuando le llamas te corta. Mira por qué cuando quieres hacer un proyecto, te dicen que sí, nunca llegan. Mira por qué la gente que tú quieres conquistar se va. Mira por qué todas esas personas que tú en un determinado momento desearías que estuvieran a tu lado por un momento. Desearías que te dijeran palabras de aliento, palabras buenas, palabras de motivación,
que te dijeran palabras que te hicieran sentirte vivo, que te hicieran saber que eres una persona importante en su vida. ¿A quién no le gustaría que alguien especial le dijera: te quiero mucho, eres importante, eres una persona que extraño demasiado, eres una persona que ocupa un lugar importante en mi vida, eres una persona que nunca quiero que te vayas de aquí, eres una persona con la cual cuento demasiado? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar eso? Al menos yo lo quisiera escuchar. Pero ¿por qué no recibo todas esas cosas? Porque esas cosas se ganan a través de esfuerzo, a través de un cambio profundo de personalidad, a través de bajarle 2 o 3 rayitas, a través de empezar a trabajar y empezar a sacrificar y empezar a hacer esas cosas que no se querían hacer. Dice, si quieres que una persona te diga te quiero, empieza a fomentar ese amor, ese afecto. ¿Cuántas veces el alcohólico ha visitado a las personas que quiere? ¿Cuántas veces les ha dicho que los ama, que son importantes? ¿Cuándo ha llegado y ha llevado un regalo de afecto, de cariño, de decir, esto es para ti, hoy no es mi cumpleaños, pero esa es una persona importante en mi vida? Oye, no es un día especial, y decimos, todos los días son especiales. Para que nosotros podamos recibir, tenemos que aprender primero a dar. Pero si no sabemos dar, pues no vamos a recibir nada. Decía un personaje que nos habla dentro de nuestra literatura, que nos dice que es mejor comprender que ser comprendido. Es mejor amar que ser amado, y es mejor dar que recibir, porque nosotros cuando damos estamos recibiendo. Nosotros cuando perdonamos, nos estamos perdonando a nosotros mismos. Muchas de las veces no queremos dar ese perdón, y todos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la humildad? El perdón es cuando uno realmente siente esa necesidad de liberarse, de decir, reconozco, lo siento, lo admito, discúlpame, cabrón, ya no quiero ser así, quiero ser diferente, ¿no? Quiero ser otra persona, quiero que me miren con otros ojos, quiero que cuando yo llegue se estén ahí, quiero que me hablen, quiero que alguien me escuche. ¿Cuántas de las veces no hemos dicho, pues ya deja que alguien te escuche, ¿no? Y decir, es que yo solo puedo. No puedes solo. El ir a pedir perdón es parte de empezar a dar, para recibir. Dice, para nosotros recibir tenemos que dar, primero tenemos que aventar eso, ¿no? Para que nos regrese. Es como un boomerang, decía Bill W. Es el boomerang de la vida. Dice, tú darás y se te regresará. Tú sembrarás y cosecharás. ¿Qué es lo que se te está regresando? Pura culpa, porque no estás dispuesto a perdonar. No estás dispuesto a asumir esa culpabilidad. Dice, el hecho de decir, yo soy culpable, el hecho de decir, yo soy malo, yo reconozco que soy malo, yo reconozco que hice esto. Dice, pero el hecho de no encararlo no nos sirve de nada. Yo podría decir por ahí muchas veces que yo reconozco mis errores, pero enfrentarlos y cambiarlos, eso sí valdría la pena. Eso sí sería un cambio verdadero. Eso sí sería sentir afecto por mí mismo, para empezar a sentir afecto por los demás. ¿Qué cosas tan grandiosas le pueden salir al alcohólico dentro de su corazón, dentro de su sentimentalismo? Grandiosas cosas. A veces nos dejamos llevar por todos aquellos que hablan de una forma muy coherente, muy magnífica, muy extraordinaria, pero nos desilusionamos automáticamente cuando apuntamos a sus actos y decimos, qué tan buena persona fuera si realmente lo que dijera lo llevara a cabo. Sí, aquí nosotros podemos entender por qué es tan importante la humildad para hoy. ¿Por qué es tan importante el entender que solamente a través de un cambio de actitudes nosotros podemos poder entender para qué es la vida y qué es lo que nos tiene deparado? Nosotros no podemos entender
esto porque siempre estamos culpando a los demás, creyendo que ellos son los culpables de que nosotros seamos así, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y siempre vamos a tener una razón o un alguien a quien echarle la culpa. Pero indiscutiblemente que lo que nos ofrece la humildad es empezar a reconocer que nadie es culpable de las cosas que nos pasan, que si nosotros no buscamos la forma de entender qué es lo que pasa con nosotros, nadie lo va a hacer. Nadie tiene el derecho ni tiene la responsabilidad de entendernos como somos, más que nosotros mismos. Por eso la meditación, la oración y el autoexamen de uno mismo se vuelven indispensables en este camino de la humildad. Es necesario entender que esta no nos las vamos a encontrar al otro lado de la calle, sino lo que a lo que nos invita es a caminar junto con ella. No es una meta, es una guía que nos trata de enseñar día con día qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros errores. Cuando alguien tiene un problema o cuando alguien tiene problemas en su vida, es necesario entender de dónde vienen, pero muchas de las veces nosotros cometemos errores como seres humanos y andamos tan frescos como si nada hubiera pasado. Cometemos un error en nuestras casas y lejos de un perdón o un discúlpame, amanecemos como si nada hubiera pasado. Y esto va pasando, día a día, y muchas de las veces nosotros nos podemos preguntar ¿por qué se nos olvidan las cosas tan fáciles? Dentro del alcoholismo está algo que nos afecta que le llamamos lagunas mentales. Y esas lagunas mentales pensamos que las padecemos solamente cuando nosotros a través de la ingesta alcohólica. Pero hoy a través de este tema nosotros nos damos cuenta que la laguna mental viene desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos hecho a un lado todas aquellas fallas que hemos cometido a las personas que giran a nuestro alrededor. Simplemente se nos han olvidado. No sabemos por qué se comportan así, pero lo primero que se nos viene a nuestra mente es que son injustos porque nos están condenando de algo que no hemos cometido. Y cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta, nos damos cuenta que qué razón tienen de actuar así con nosotros, porque si no fuera a través de eso, nosotros mismos no tendríamos la capacidad de darnos cuenta que hemos fallado, que hemos muchas de las veces dicho que vamos a hacer algo y ya se nos olvidó y nunca lo hicimos, y nos están esperando a ver cuándo nos acordamos de llevar a cabo lo que nosotros nos comprometimos. Palabras y palabras salen de nuestra boca y muchas de las veces no regresan como nosotros las sacamos hacia afuera, ¿no? Entonces nosotros podemos darnos cuenta que todo esto que se nos va acumulando también nos lleva a la depresión, nos lleva a un estado que nosotros mismos nos decimos: ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué no siento que puedo encajar en una familia, en una sociedad, en un grupo? ¿Qué es lo que nos lleva a sentir eso que es tan desagradable para nosotros? Eso que nos hace sentirnos a veces infelices es la falta de aceptación a la realidad. Dice que dentro del programa nosotros vamos a encontrar valores espirituales. ¿Cuáles son esos valores espirituales? Es un cambio profundo de personalidad en el cual no conocíamos nada de lealtad, de humildad, de honestidad, de sinceridad, de comprensión. No sabíamos automáticamente nada de eso. Cuando llegamos a la comunidad nos empiezan a inculcar este tipo de valores y nos dicen que a través de vivir una vida espiritual, ¿no? Dice, ¿quién quiere saber de la oración y la meditación? ¿Sí? Nos preguntamos qué es la oración y la meditación. Dice, y nos damos cuenta dentro de nuestra cabeza limitada que es una idea poco razonable,
para nosotros. Dice, pero una vez que empezamos a practicar la oración y la meditación como parte de un valor espiritual, como parte de una pieza que nos llevará a un crecimiento, a un entendimiento más amplio de la vida y con Dios, dentro de los 9 pasos nos dice, ¿no? La oración y la meditación es la elevación de la mente y el corazón hacia Dios. Sabemos que al principio no lo entendemos. Esa práctica es una práctica que no se tiene como un hábito, no se tiene como un ideal. Dice, y nosotros no sabemos qué resultado vamos a tener. Tenemos mucho miedo, sentimos ese temor. ¿Qué nos irá a pasar, no? Al hecho de meditar, el hecho de orar y el hecho de empezar a entrar en algo que realmente nosotros necesitamos. Porque el programa y la humildad nos están llevando y nos están apuntando hacia tener, dice, un contacto consciente con Dios. Este ejercicio de la oración y la meditación es lo que nos va a abrir la puerta y nos va a hacer a llegar a entender cosas que no queríamos entender. Por ejemplo, nosotros ¿qué sabemos de realizar y hacer? La voluntad de Dios. Dice, cuando nosotros entendamos qué es la voluntad de Dios, empezaremos a entender parte de la humildad, ¿sí? Porque nosotros cuando empezamos a ver la voluntad de Dios, no tendremos por qué sufrir, tenemos que aceptar y asimilar las calamidades y las atrocidades que la vida nos presentan a diario. Nos preguntábamos, ¿por qué en el mundo hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantas mujeres desamparados? ¿Por qué hay tantos alcohólicos que se andan destruyendo en la bebida? ¿Por qué hay tantas cosas y por qué hay tanta maldad? Dice, pero nunca nos hemos preguntado ¿por qué no practicamos la oración y la meditación? ¿Por qué nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios hacia con nosotros y hacia con el mundo, ¿no? ¿Por qué siempre hemos sido jueces y verdugos de las cosas y de las circunstancias, pero nunca hemos querido escribir en nuestro espíritu algo que sea un valor espiritual? Nosotros, dice, nos podemos perder en el perfeccionismo, pensando que nuestras ideas son más razonables, que son más certeras. Dice, pero nosotros, si un solo código de moral nos hubiese bastado para nosotros encarar nuestro problema del alcoholismo, entonces ya hubiéramos salido a flote, ¿no? Ya no tendríamos tantos problemas. Dice, pero nosotros buscamos a través de la oración y la meditación buscar ese contacto consciente. ¿Qué significa consciente? ¿Qué significa conciencia? Restablecimiento de ideas, ¿sí? Aterrizar en un mundo en el cual ver las cosas más certeras, más realistas, ya no estar peleando, ya no estar insistiendo en lo mismo de siempre, ¿no? Hablar con un poco de lógica, con un poco de virtud. Sabemos que nosotros no somos personas que tendamos a la sabiduría. Nosotros no vamos a ser perfeccionistas. Dice, pero nosotros vamos a hacer un intento. Vamos a hacer un intento por cambiar, un intento por tener un progreso, un intento por dejar de ser esas personas que fuimos antes. Dice, no nos vamos a desilusionarnos por no estar progresando rápidamente, porque tenemos que entender que este es un proceso gradual, que es a través del tiempo, a través del esfuerzo y del sacrificio, a través de la entereza que nosotros le pongamos, nosotros vamos obteniendo las creces. No podemos decir, yo voy a llevar una vida de perfección, voy a tener una divina guía, esa guía que va a venir de ese Dios amoroso, ¿no? Dice, nosotros dentro de la búsqueda encontraremos cosas que en un momento nos llegarán a decir, estás equivocado, lo que buscas no es lo correcto, siempre has perseguido un imposible. Nos llegarán esas cosas a la mente, se nos pondrán panoramas en los que no sabremos qué hacer. Llegará el momento en el que nosotros busquemos la duda, y llegará el momento en el que después de traspasar la duda nos hagamos preguntas, dice, y posiblemente encontremos esas respuestas, porque no todo será como nos dijeron, no todo será como lo pensamos. Habrá momentos de turbulencia en las cuales nosotros sentiremos ese desapego y decir, creo que esto no tiene sentido, cabrón.
creo que esto no es como yo pensaba. Yo pensaba ver a todas las personas a mi alrededor, pensaba que todos me iban a echar la mano, pensaba que todos iban a estar conmigo. Al principio me dijeron, va, güey, échale ganas y nosotros estamos contigo. Dicen, pero una vez que empezamos por el camino, nos vamos sintiendo solos. Nos vamos dando cuenta cómo se van quedando uno, dos atrás y nos preguntamos, ¿realmente estoy solo? Por eso la oración y la meditación nos dice hacer una consistencia en orar, hacer tu meditación, ¿sí? Darte ese aliviane, elevar tu mente y tu corazón hacia tu Dios y decir, esto lo tengo que hacer porque lo voy a hacer, pero solo no puedo. Necesito de tu ayuda, necesito de tu calor, necesito de ti, yo solo no puedo. Dice, entonces nosotros empezaremos a sentir esa calma que nosotros necesitamos y empezaremos a agarrar esa fuerza y esa energía saldrá y se desvanecerá dentro de nosotros y podremos salir. Nosotros cuando sentimos esa pesadez, yo la he sentido la necesidad, ¿no?, de pedir esa ayuda y de decir, no puedo, cabrón, de veras que lo estoy intentando y no sé qué estoy haciendo mal y en qué me estoy equivocando y por qué no puedo llegar ahí. Dice, nosotros hemos buscado, dice, queremos escalar a la montaña, dice, queremos escalar en la montaña y en la montaña, dice un relato y no un cuento, ¿no? Hemos visto que hemos encontrado un tesoro tan grande, dice, y nos hemos dicho, ay, estamos llenos de riqueza, hemos encontrado ahora sí la gran riqueza de la vida, ¿no? Dice, pero nosotros encontramos la riqueza, dice, y encontramos unas monedas. Dentro de esas monedas, dice, yo soy el poder, la fama, yo soy el dictador, yo soy el todo, yo soy el poder, yo soy el diablo, ¿no? Dice, nos perdemos, ¿no? Dice, en la ambición, en la avaricia, en la soberbia de decir, hemos encontrado parte de la riqueza. Dice, pero tenemos que ver más a profundidad. Y tenemos que ver que dentro de eso hay algo más magnífico, hay algo más esencial, ¿no? Hay algo que realmente nosotros no queremos ver, no podemos ver. Nos ha cegado la soberbia y la ambición, que no podemos ver más allá de lo que nosotros necesitamos. Esa gloria, esa rectitud, ese poder, pero no un poder encauzado hacia los demás. Un poder que da energía, que da una calma dentro de nosotros. El hecho de nosotros empezar a querer practicar la rectitud, empezamos a querer practicar un valor que nos han dicho en Alcohólicos Anónimos, que se llama honestidad. Honestidad con uno mismo, sinceridad con uno mismo. Dice, considerado con todos los demás, pero desconsiderado con uno mismo, pero con algo que realmente empieza a valer la pena para ti, ¿sí? Dice, ¿para qué? Para arrancar de adentro ese coraje, esa rabia que no te sirve para nada. Ese rencor que está ahí adentro, ¿no? Esa forma de decir, les voy a decir y les voy a demostrar que yo soy el poder, que yo tengo la solución, que yo solo voy a poder salir adelante. Dice, ¿y a poco eso es humildad? Eso es soberbia, eso es orgullo. Dice, lo único que estamos dejando que hable es el orgullo mal encauzado. Nos hemos dejado dirigir, estamos siendo manipulados, nos ha ganado la partida. Dice, pero hay alguien que tiene todo el poder, que es Dios. Pedirle sublimemente que nos dé esa calma, que nos dé esa paz, que nos dé esa tranquilidad, para poder esclarecer, identificar las cosas que solos no podemos ver. Pues bien, es todo lo que empieza termina. También el día de hoy, qué difícil es abordar un tema y poder acercarnos a él, pero lejos de todo, algo que nos enseñan Alcohólicos Anónimos, que esto es para toda la vida, y cada uno de nosotros tiene esa forma de irle incrustando palabras propias, palabras vividas
de esa experiencia de la cual vamos a través de este caminar, vamos descubriendo poco a poco. Bien, antes de despedirnos, agradecer a los directivos de esta estación Radio Huamantla Or, que nos dan la oportunidad de transmitir este mensaje. Y antes de terminar, como ya es costumbre, alguna reflexión para las personas que nos escuchan. Sí, dice, dentro de este tema, nosotros al escuchar algo de la humildad, dice, y al ser reducido a mi tamaño original, dice, porque yo me he hinchado como globo, ¿no? Me he inflado como globo, dice, pero parte de la humildad me reduce a mi tamaño original y me da la oportunidad de ver que no tengo que temer a ninguna causa o cosa que se me presente el día de mañana. Dice, tendré que saber y cambiar mi ideal de que Dios es bueno y de que tengo una oportunidad en este camino y que las cosas no son tan mal como yo pensaba, que siempre tendré una oportunidad y siempre tendré esa luz que me llegue a mí, en mi mente y en mi corazón, para poder cambiar lo que solo no puedo cambiar. Hoy que tenemos la oportunidad de rectificar nuestro camino, hoy que tenemos la oportunidad ya no de pensarlos nada más como ideales, sino de lograrlos a través de la práctica, porque todo lo que nosotros vemos dentro de Alcohólicos Anónimos se resume a acción. Dice, acción es la palabra mágica. De nosotros, todo lo que nosotros vemos lo tenemos que practicar, porque si no es letra muerta, no tiene sentido el tenerlo en la cabeza y nada más andarlo repitiendo como perico, ¿no? Tener las cosas en la cabeza y decirlas sin ningún tipo de acción. Nosotros sabemos que parte de la humildad no es una idea, no es algo que se tenga que perseguir como un ideal, sino que se tiene que perseguir como una práctica diaria. Sabemos que se van a cometer errores dentro de su búsqueda, sabemos que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Porque este caminar es muy extenso, no se logra de la noche a la mañana, nada se logra de la noche a la mañana, y todo lo que uno quiera conseguir lo puede hacer, solo basta esa reconciliación. La más importante es con uno mismo. ¿Cuántas veces te has pedido perdón a ti mismo y te has perdonado? Pues bien, agradecer a todas las personas que nos han escuchado y nos vemos la próxima semana. Radio Informativo Huamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Huamantla. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.